Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio donde procuramos dar información acerca de las bebidas alcohólicas. El tema lo consideramos muy importante porque pues hay que recordar que en términos económicos, culturales y sociales, las bebidas alcohólicas son muy importantes alrededor de todo el planeta. De hecho, hay regiones que específicamente viven de las bebidas alcohólicas. Ahora, también no podemos negar que el abuso de estas bebidas en ocasiones trae problemas, incluso puede traer accidentes, incluso hasta la muerte. Entonces, por eso es importante compartir información que sea científicamente veraz y que, bueno, pues esté, digamos, al alcance de todos, ¿no? Que sea relativamente sencilla. Entonces, ese es como el objetivo principal del canal. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema que es interesante. ¿Por qué hay tantos tipos de uva? Sabemos que la uva pues, es la base del vino, que es una de las bebidas alcohólicas más importantes a nivel mundial. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantos tipos de uva? Porque digo, si vemos una botella de vino, de repente vemos que dice ahí Merlot, o vemos que dice Cabernet Sauvignon, o vemos que dice Pinot Noir, o de repente vemos que dice tempranillo, ¿no? Todos esos son tipos diferentes de uva. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantas? Y bueno, ahí primero pues, necesitamos recordar un poquito de algunos elementos de biología como muy básica. Primero hay que recordar que pues, la vid, desde el punto de vista biológico, pues es una planta y las plantas suelen tener dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. De la reproducción asexual es la principal manera en que se reproduce la vid, cuando se está hablando en términos económicos, en términos comerciales, y la reproducción asexual pues básicamente consiste en que de un fragmento de la planta se siembra y de ahí va a crecer un organismo completo. Este es un tipo de reproducción que en realidad pues da muy poquita variación, pero el otro tipo de reproducción, la reproducción sexual, esta sí tiende a dar más variación. ¿Por qué? Bueno, primero hay que entender que la variación al interior de las poblaciones es muy importante y es de lo más normal que hay. Digo, si pensamos en una población de seres humanos, pues de repente hay unos que son más altos que otros, a lo mejor la nariz la tienen diferente, el color de ojos también cambia, hay muchos detalles que van cambiando de un individuo a otro. Entonces, esa es una variación normal que se da gracias a la reproducción sexual. Ahora, la reproducción sexual permite también otros dos procesos que son clave para entender la gran variedad que hay en la uva. La primera de estos mecanismos, yéndonos así, digamos, de forma como muy darwiniana, es lo que se le llama la selección natural. En la selección natural, partiendo de esta variación normal que hay en las poblaciones, pues de repente va a haber la situación en la cual de repente un individuo prefiere reproducirse nada más con otro que tiene las mismas características que tiene él, ¿no? Ojos azules con ojos azules, ojos marrón con ojos marrón, y así sucesivamente. Entonces va a llegar el momento en que, aunque sean de la misma especie, pues iban a estar perfectamente diferenciados, ¿no? El hijo del que tiene los ojos azules, si se casó con una pareja de ojos azules y los dos llevan muchas generaciones nada más casándose entre personas de ojos azules, lo más normal es que el hijo nazca con ojos azules. Y lo mismo pasa con los que tienen ojos color marrón. Entonces, así vemos cómo de repente las características se van separando, ¿no? De forma completamente natural. Ahora, hay otro elemento ahí que también es importante, que es la selección artificial, que ese mecanismo es particularmente interesante en el caso de la vid. La selección artificial básicamente opera cuando el ser humano está cultivando algo, está cultivando algún tipo de planta y entonces de repente empieza a favorecer algunas características y entonces dice, pues a lo mejor yo quiero más tamaño
en la fruta, a lo mejor quiero que tenga un sabor más dulce, y entonces esas características son las que busca para conseguir la reproducción. El ejemplo mejor que se conoce es el del maíz, ¿no? El maíz que actualmente tenemos, el sea maíz, que es su nombre científico, ese se originó del teocintle, que el teocintle pues, es un elote silvestre que pues básicamente no tiene demasiado tamaño, es chiquito, tiene muy poquitos granos chiquitos, entonces en realidad pues no es así como que sea como que muy atractivo. Entonces por eso es que empezaron las personas que originalmente lo cultivaban a seleccionar más aquellos que tenían más grano, que tenían la mazorca más grande, y en la actualidad ya tenemos el maíz que todos conocemos, ¿no? Que es una mazorca mucho más grande, que está completamente llena de granos, que los granos son bastante grandes, ¿no? Y que bueno, tiene un sabor como más uniforme. Entonces, esas fueron como los pasitos para ir modificando de una forma que no era comercialmente conveniente a una forma que económicamente sí resultaba redituable. En el caso de la vid, que pues el ser humano lleva cultivándola varios miles de años, es decir, antes de los grandes imperios de la Edad Antigua, antes de los babilonios, antes de los egipcios, antes de los romanos, el ser humano ya cultivaba la vid y la cultivaba en un montón de lugares, desde las regiones del Cáucaso, y en la frontera entre lo que es Asia y Europa, hasta por la parte, digamos, más hacia el oeste de Europa, y también en Asia se cultivaba. Entonces obviamente esto permitió que de manera natural pues se fueran variando tanto las formas normales que se iban dando de la vid como el interés que tenían las personas para seleccionar algunas características. A lo mejor en algún lugar el color rojo de la uva gustaba más, a lo mejor en otros lados, si era verdecita, gustaba más. Entonces se fueron separando. Y ahora, ¿qué pasa cuando juntamos los dos tipos de reproducción? Mientras que la reproducción sexual permite una mayor variación, permite que haya cambios en los tipos de uva que hay, la reproducción asexual permite que esas variaciones que nos interesaron y que fuimos consiguiendo, pues las podamos mantener, porque al final de cuentas en la reproducción asexual, pues básicamente lo que estamos haciendo es copiar el organismo original, del cual tomamos el fragmentito. Entonces, básicamente, mezclando estos dos sistemas, de reproducción sexual para obtener variación y asexual para fijarlo, es como tenemos todo el montón de variaciones que tenemos en la que son más de 10,000, entonces no son para nada poquitas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería básicamente la respuesta. Y bueno, si te gustó la explicación, pues dale allá abajito a suscribirte al canal para que sigas oyendo explicaciones como esta. Por supuesto, no se te olvide darle like también. Y recuerda, bebe con moderación para que puedas seguir bebiendo.